Mi nombre es Juan Carlos Torres, pertenezco a la extensión de Mérida. El siguiente trabajo evaluativo corresponde a generadores síncronos y asíncronos de la asignatura Máquinas Eléctricas 2. Existen dos categorías principales y ampliamente utilizadas de generadores de corriente alterna, los síncronos y los asíncronos. Comprender las características de cada tipo es fundamental para el diseño, operación y mantenimiento de cualquier sistema de potencia. Como podemos ver, la generación hidroeléctrica a la escala en que se utiliza la tecnología de los generadores para la producción de energía es el pilar de la infraestructura de la energía moderna. Los generadores síncronos, un generador síncrono también conocido como alternador, es una máquina de corriente alterna que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Se denomina síncrono porque la velocidad de rotación del campo magnético en el estator es exactamente igual a la velocidad de rotación, o la del rotor. Por eso es N sub S igual a N sub rotor. Y esta velocidad está directamente relacionada con la frecuencia de la red y el número de polos. La fórmula es la velocidad del síncrono es igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos que se esté usando. Un ejemplo puede ser un motogenerador de combustión. Este tiene un motor de combustión, puede ser diésel, la gasolina, el cual mueve un alternador y ese alternador es el que genera la corriente alterna. Entre las ventajas de los generadores síncronos tenemos el control de tensión y factor de potencia. Pueden generar o consumir potencia reactiva, lo que les permite controlar la tensión de la red. La eficiencia. Son altamente eficientes en grandes potencias. La confiabilidad son la tecnología probada y estándar en las grandes centrales eléctricas, o sea, termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleares, entre otros. Arranque autónomo. Requieren una excitación de corriente continua para su funcionamiento, lo que les permite operar independientemente de la red y generar su propio campo magnético. En cuanto a sus desventajas, tenemos la complejidad. Su construcción es más compleja debido al sistema de excitación y al uso de anillos rozantes o un sistema sin escobillas. Sincronización. Requieren un proceso de sincronización cuidadoso y complejo antes de conectarse a la red eléctrica para asegurar que su tensión, frecuencia y secuencia de fase coincidan con la red. Esto se hace cuando con los sistemas de control, colocar los 60 Hz, la tensión fase-fase o la tensión fase neutro. Todo esto tiene que estar bien controlado para que exista un buen trabajo entre los equipos. El mantenimiento. Sistemas de excitación, especialmente si usa escobilla o anillos rozantes, requieren más mantenimiento. La escobilla o los carboncillos, que son los que rozan en estos anillos al momento que está girando el rotor y trasladan este tipo de energía, pues se van desgastando tanto el rodamiento como la escobilla y pues requieren más mantenimiento. Los generadores asíncronos de inducción. Un generador asíncrono o generador de inducción es esencialmente un motor de inducción operando como un generador. Para que un motor de inducción funcione como un generador debe ser impulsado mecánicamente por encima de su velocidad síncrona. La velocidad del rotor va a ser mayor a la velocidad del sincrónico. La generación de energía ocurre cuando el rotor gira más rápido que el campo magnético del estator, lo que invierte el flujo de potencia, y la diferencia entre la velocidad del rotor y la velocidad síncrona se conoce como el deslizamiento o negativo. El generador asíncrono es un componente eléctrico preferido en muchas aplicaciones de energía como eólica, microhidráulica, debido a su simplicidad de construcción del motor y la robustez de estas máquinas. Entre las ventajas, bueno, simplicidad y robustez. Tienen una construcción sencilla y robusta, especialmente los del rotor y la jaula de ardilla, lo que se traduce en un menor costo y un mantenimiento mínimo. Ausencia de excitación de C.
no requieren de excitación de corriente continua externa, pues la obtienen de la misma potencia reactiva de la red para magnetizar su estator, o también se le puede colocar bancos de condensadores para que pueda mover estos rotores, pues. Eh, Ideales para fuente variable. El proceso de conexión de la red es mucho más simple en los síncronos, ya que la frecuencia es inherentemente fijada por la red que se está utilizando. Son muy adecuados para las aplicaciones con velocidades de entradas variables como la energía eólica, pues estas varían de acuerdo a la velocidad del viento, varía el movimiento del rotor. Entre las desventajas, pues necesitan potencia reactiva de la red para poder operar y para la magnetización, lo que puede afectar el factor de potencia del sistema si no se compone adecuadamente, por lo que son motores de inducción, afectan el factor de potencia. La velocidad variable no pueden operar exactamente a la velocidad síncrona, siempre requieren un deslizamiento, giran un poco más o por encima de la velocidad del síncrono. Control limitado. Tienen un control limitado sobre la tensión de salida y el factor de potencia, creo que estábamos comentando hace un instante. No apto para aislamiento. Generalmente no son aptos para obtener de manera autónoma, o sea, aislados de la red, al menos que se le añada, como les comenté, un banco de condensadores para su autoexcitación. En conclusión, los generadores síncronos dominan el panorama de grandes centrales eléctricas debido a su capacidad de operar de forma independiente, su alta eficiencia y fundamentalmente por su habilidad para controlar la tensión de la red mediante la inyección o absorción de potencia reactiva. Su complejidad técnica y el requisito de sincronización, no obstante, hacen que su implementación sea más costosa y rigurosa. Por otro lado, los generadores asíncronos ofrecen una alternativa más simple y robusta, ideal para sistemas de generación descentralizada y fuentes de energía intermitentes como la eólica, donde la facilidad de conexión a la red y el bajo mantenimiento son prioritarios. Sin embargo, su dependencia de la red para obtener reactiva y su incapacidad para controlar la tensión limitan su uso en sistemas aislados y requieren una gestión de la potencia reactiva en puntos de conexión. La elección entre uno u otro depende directamente de la aplicación específica y la escala de procedimientos, los requerimientos de control del sistema eléctrico. Ambos tipos de generadores son vitales, cada uno cumpliendo un rol esencial en la matriz energética global. Bueno, muchas gracias.